Hola, somos estudiantes de la Universidad SESMA de la Facultad de Derecho, quinto semestre. Hablaremos de contratos civiles. Los integrantes es mi compañero John Jairo Enríquez Pantoja, Julia Alejandra Cárdenas Villota, Héctor Manuel Zambrano, Viviana Paola Otero Calderón, Angie Natalia Torres y mi persona, Juliet Zoraida Rosales Chávez. El tema que daremos a conocer a continuación es el error como vicio del consentimiento. Les daré una breve introducción del error como vicio del consentimiento. Bueno, este lo encontramos en el Código Civil colombiano en el artículo 1502 que señala los requisitos para obligarse en un acto o declaración de voluntad. Sin embargo, para que una persona pueda obligarse es necesario que su consentimiento carezca de vicio. Seguidamente, en el artículo 1508 indica fácticamente los vicios del consentimiento, entendidos como el error, fuerza y dolo. En este entendido, cuando el consentimiento se encuentra viciado por una de las clases anteriormente nombradas, se entiende que el negocio jurídico carece de eficacia. Mi nombre es John Enríquez y les hablaré del vicio del consentimiento por error. Este dice que se debe tener en cuenta que los vicios del consentimiento también pueden presentarse en los negocios jurídicos unilaterales porque puede estar afectada la voluntad de la persona. Cabe resaltar que un vicio del consentimiento va a estar presente siempre que la voluntad para llevar a cabo un negocio se ha visto afectada o ha tenido un inicio defectuoso. De la misma manera, los artículos 1741 y 1743 del Código Civil señalan que los afectados pueden solicitar la declaración de la nulidad relativa del acto o contrato cuando se presenta un vicio del consentimiento, pues esa es la consecuencia jurídica que se presenta al haber un vicio en el acto. El Código Civil menciona algunos tipos de error en cuanto al consentimiento, en donde se encuentra el artículo 1510, que dice error en la naturaleza del acto o negocio y en la identidad del objeto. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta, como si una de las partes entendiese en prestito y la otra parte una donación, sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Tenemos un ejemplo en el que dice que Pablo y Luis se ponen de acuerdo para celebrar una compraventa. Pablo, quien es el vendedor, entiende vender un tractor y así lo manifiesta, y el comprador, que es Luis, entiende comprar un caballo. Declara comprar el tractor en el que piensa el vendedor. El artículo 1511, error en la calidad del objeto. El error de hecho vicia el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto es diversa de lo que se cree. Tenemos un ejemplo que dice: Adriana hace una visita a un municipio que se caracteriza por el trabajo de objetos en plata. Realiza un negocio en el que adquiere 10 candelabros de plata y después de celebrar el negocio descubre que son simples candelabros de cobre. El artículo 1512, error en la persona. El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Tenemos un ejemplo en el que dice que se contrata a Andrés. Según la información, él es un arquitecto. Se lo necesita para diseñar la fachada de un edificio. Y resulta que Andrés no es arquitecto, sino un diseñador gráfico. Frente a este error de la persona, se puede elegir anular el contrato y pagar la indemnización a Andrés o conformarse con el contrato y asumir el error. Clases de error. Existen dos clases de error: el error de derecho y el error de hecho. El error de derecho se trata de que existe una equivocación sobre una realidad jurídica. Esto respecto de cómo se debe aplicar e interpretar una determinada norma jurídica ya existente en el negocio que se lleve a cabo. El error de derecho no invalida un contrato o acto. En definitiva, las obligaciones que de él derivan existen válidamente.
Un ejemplo de error de derecho puede ser cuando una persona contrata a un menor de edad, aun sabiendo que esta persona es menor de edad, creyó que no eran necesarias las formalidades legales que protegen la incapacidad de los menores. Este contrato pues se ve afectado por la incapacidad del menor y sin embargo surte todos los efectos mientras el menor no pida la declaración de nulidad fundada en esa incapacidad. El error de hecho se trata de una situación real que proviene de un conocimiento imperfecto sobre las personas o cosas. Un ejemplo de error de hecho es cuando X le vende una casa a Y y le hace firmar a Pablo un contrato de arrendamiento en lugar de firmar un contrato de compraventa. Entonces se entiende pues que ninguno de los dos contratos existe, ya que hay una contradicción en los contratos en un error de hecho, que finalmente se produce invalidez del contrato. Requisitos del error. Los requisitos que deben presentarse para que éste se pueda cumplir son la esencialidad y la excusabilidad, según nuestra doctrina más moderna y nuestra jurisprudencia. La esencialidad. Esta nos hace referencia al elemento sobre el cual recae una cierta importancia que el error debe tener para que sea inválido del contrato. En lo anterior, teniendo en cuenta que lo más importante para la formación de los contratos es la declaración de voluntad de partes, había que plantearse si se hubiera producido dicha voluntad. En el caso que el error no se hubiera producido, esto presenta algunas dificultades para distinguir la esencialidad del error, ya que cada una de las partes lo puede percibir de una manera diferente. Ejemplo: Ever, quien es el abuelo de Juan, le deja una herencia, pero sus familiares no están de acuerdo, puesto que Juan nunca estuvo en los momentos difíciles de Pedro, es decir, no lo socorrió, dado que el fallecido sufría de demencia severa. Así que la familia pide a Juan que se desherede por la anterior causal. La excusabilidad. Según nuestra doctrina, es inexcusable el error que se pudo haber evitado con un comportamiento regular y no se hizo, con lo cual el que cayó en el error deberá asumirlo sin que ninguna de las partes pueda solicitar la anulación del contrato. Es decir, si el error se puede evitar y no se ha hecho, debe propiciar que la parte que actuó sin vicio en el consentimiento y de buena fe tenga el derecho a impugnar la invalidez del contrato, porque el error no puede favorecer al que lo provoca. Ejemplo: Luis, que paseaba por un centro comercial, ve en las vitrinas una serie de anillos y le llama la atención uno de esos. Le pregunta al vendedor que si es de oro y él afirma que sí, aun sabiendo que no. Al llegar a su casa se da cuenta que no es de oro. Efectivamente, va a hacerle el reclamo al vendedor a que le devuelvan su dinero. Error propio y error oxidativo. El error propio lo tenemos que entender como ese error del vicio de la voluntad, la cual se ha formado de forma incorrecta, porque se tiene un conocimiento equivocado a la realidad. Y si se hubiera tenido el conocimiento exacto de eso, la voluntad hubiera sido otra. Al tratarse de un vicio de consentimiento, es posible solicitar la anulación del contrato únicamente por parte del contratante que sufrió el error y tiene un plazo de caducidad de 4 años para hacerlo. Ahora pongamos un ejemplo. Por ejemplo, Sandra cree que la sortija que tiene su amiga Vanessa a la venta es de oro blanco y por esa razón hace la compra, pero sin preguntar las características del material que la compone. Ahora bien, vamos a seguir con el error oxidativo. Este error se lo entiende como el error de la declaración de voluntad, que se tiene de un conocimiento exacto de la realidad, pero si se produce un desajuste inconsciente entre lo querido y lo manifestado, se produce un lapsus entre voluntad negocial y lo que realmente se declara. Por ejemplo, Juan David le pide el favor a Felipe que le comprara unos zapatos de marca Nike, cualquiera que sea, pero de esa marca.
pero Carlos se equivoca y pide zapatos de marca Adidas. Y eso fue por error, sabiendo que le habían dicho de la otra marca. Entonces aquí vemos que el hecho de declarar algo distinto a lo que se quiere, sin que el declarante se dé cuenta, fue un error. No influye sobre la voluntad. En este caso no existe ese vicio en el consentimiento. Si el error recae sobre algún aspecto esencial del contrato, debería conllevar la inexistencia o la nulidad de la propia declaración y, en consecuencia, del pretendido contrato.